Por las mañanas me despierto y me levanto temprano. Duermo unas 7 horas diarias. Bajo las escaleras hacia el living. Y abro las ventanas y los postigos. La luz del sol entra por la ventana. ¿Y vos? ¿A qué hora te despertás? ¿Cuántas horas dormís? Después voy al baño, me lavo las manos, luego me lavo la cara y me mojo el pelo. Después me seco la cara y las manos con una toalla. Cuelgo la toalla en el toallero. Voy a la cocina para desayunar. Preparo el café, pongo el agua en el recipiente de la cafetera, cierro la canilla, enciendo la cafetera, elijo la cápsula de café y la meto en la cafetera. Empieza a hacerse el café. Hago unas tostadas para comer mientras tomo el café. Una vez hechas todas las actividades dentro de casa, salgo de compras. Vamos. Subimos al auto y vamos a dar un paseo por el barrio. Se los muestro y aprovecho para ir al mercado y que de paso conozcan un poco lo que se compra en un mercado municipal. Pero previamente enciendo el motor del auto, lo caliento unos minutitos porque es invierno, hace mucho frío, está haciendo 3 grados, así que bueno, simplemente para manejar en forma tranquila. El barrio de Versalles lo presenté en un video previo que está en el canal. Es un barrio muy pintoresco y su historia está asociada con el ferrocarril y también con la historia del cine argentino. En la plaza todos los días viernes existe un mercado que vende verduras, carnes, frutas, así que vengan que se los muestro. En la ciudad de Buenos Aires hay ferias itinerantes que se mueven por varios barrios de la ciudad los 7 días de la semana. Aquí encuentras puestos con frutas, verduras, carnicería, pescadería, viveros que venden plantas, entre otras cosas más. Estas ferias acercan los productos frescos de muy buena calidad directamente del productor al consumidor. Bueno, hemos terminado las compras. Veamos lo que compramos. Bananas, peras, mandarinas, zapallito, tomates,
calabaza. Bueno, esas han sido las compras de hoy. En la Plaza de Versalles, la gente diariamente hace actividad física. Algunos corren, algunos caminan. Próximo a la plaza, hoy en día hay muchas construcciones. Por ejemplo, aquí construyen un edificio de departamentos. Luego del mercado, vuelvo a casa y me pongo a trabajar en forma remota. Aquí resuelvo problemas puntuales que requieren mayor concentración. Otros días voy a la oficina y tenemos reuniones con el equipo de trabajo. A mitad de la mañana hago una pausa y me tomo otro café con una tostada con queso y mermelada. Estos son algunos beneficios del home office. Algunos días hago asado, prendo el fuego y luego pongo la carne a cocinarse en la parrilla y continúo trabajando mientras avanza la cocción. Cada 10 minutos superviso la parrilla. Una vez que la carne está lista, se almuerza para tener energías para la tarde. Aquí termina este video de rutinas matutinas. ¿Y cuáles son sus rutinas matinales? ¿Algo igual o algo diferente? Háganlo saber en los comentarios a este video.